Vamos a ver ahora cómo vamos a grabar en el PRAT, cómo vamos a hacer los análisis. Cuando yo abro el programa PRAT, lo primero que me va a aparecer es este par de ventanas. Esta no la vamos a utilizar, por lo tanto la podemos cerrar. Vamos a trabajar con esta ventana que se llama PRAT Objects, ¿sí? Para grabar tengo que ir a New, Record Monosound, ¿ya? Porque necesitamos que el canal de entrada sea monaural. Por otro lado, vamos a fijarnos que la frecuencia de muestreo está en 44.100 Hz, que eso nos permite abarcar todo el rango de frecuencias de la voz del ser humano en alta fidelidad. Vamos a hacer una grabación, luego vamos a guardarla y vamos a rescatarla desde nuestro computador. La grabación que vamos a hacer es una A. Esta A, cuando la grabemos de nuestros pacientes, tiene que durar aproximadamente unos 4 segundos. Aprieto record cuando quiero grabar, aprieto stop cuando me quiero detener. Si ustedes se fijaron, acá apareció en verde cuando empezó a grabar. Cuando la intensidad está adecuada para ser analizada, se maneja más o menos a esta altura. Dependiendo de la ganancia del micrófono, puede estar un poquito más bajita o un poquito más alta. También va a depender de la intensidad en la cual emita nuestro paciente y cuán cerca esté el micrófono de su boca. Ya idealmente la distancia en un micrófono profesional debería estar aproximadamente 1/4 o también 20 centímetros. Pero como estamos trabajando con computadores, con micrófonos de computadores o micrófonos externos, vamos a permitir que esté un poquito más cerca. Entonces, ya terminé de grabar, voy a guardar con el nombre. Importante también señalar que cuando aquí marca amarillo o marca rojo, quiere decir que el micrófono empezó a saturar, quiere decir que la señal va a ser demasiado intensa para poder arrojarme con fidelidad parámetros de perturbación, por ejemplo. Si bien de todas maneras en eso sí podemos encontrar la frecuencia fundamental. La intensidad, cuando esté en amarillo o en rojo, no va a ser el parámetro más adecuado, no va a ser lo más, digamos, sensible, porque obviamente está saturando el micrófono. Ok, entonces voy a guardar a la lista, que la lista va a aparecer acá, y lo voy a cerrar, ¿ya? Si yo quisiera seguir grabando, solamente marco Save to List. Voy a grabar otra cosa, ya va a ser un glissando ascendente y un glissando descendente para que vean el comportamiento de la ventana. ¿Ya? Si se fijaron, en ningún momento pasó a estar ni amarillo ni rojo. En el caso que mi paciente siempre me salga amarillo o rojo, o cuando yo misma me estoy grabando a mí misma, tengo que alejar un poco el micrófono de mi boca. Ahí guardo y cierro. Entonces me voy a fijar y voy a trabajar con este. ¿Ya? Acá yo puedo ver el sonido, acá lo puedo reproducir. ¿Ya? Voy a compartir también el sonido para que ustedes lo pudiesen escuchar. Si hago clic en el segundo, voy a poder escuchar la segunda grabación. ¿Qué elementos voy a poder rescatar de ambas grabaciones? En la A voy a poder rescatar el inicio vocal, la estabilidad de la amplitud en el oscilograma, y en la parte ya con el análisis espectrográfico propiamente tal, puedo tener el análisis cuanti y el análisis quali. El análisis cuanti tiene relación con los parámetros de perturbación, ya con la intensidad y también con la frecuencia fundamental. Por otro lado, el análisis cualitativo lo vamos a ver la próxima semana. Con respecto a los glissandos, podemos obtener la frecuencia fundamental más baja y la más alta, por lo tanto tener la extensión tonal. Vamos a ir por partes. Entonces, voy a guardar estos sonidos. Para guardar, este programa está solamente en inglés, ¿ya? Por lo tanto, tengo que ir donde dice Save, y me fijo que diga Save as WAV file, o sea, audio. Y lo voy a guardar en mi escritorio.
Bueno, tiene varias cosas. Y me fijo que salga .wav. ¿Ya? Cada vez que yo ponga un slash, como pusimos nosotros acá por el fonema A, va a aparecer esta línea abajo. Ya no hay ningún problema que aparezca el guión bajo. También cuando grabamos algo que tenga espacios, por ejemplo, que yo grabara María Jesús Sarmiento, vocal A, entre cada palabra, cada espacio va a aparecer también esta línea. No se preocupen por eso. Igual, voy a ir a guardar el otro también. Me pongo sobre con el cursor y le pongo clic y así se pone de color azul. Se selecciona. Voy nuevamente a guardar y me aparece inmediatamente .wav. Si no me apareciese .wav, yo tengo que poner la extensión .wav. Supongamos que cuando yo voy a guardar me aparece solamente Glissando. Si se graba así nomás, va a tener un archivo de audio que solo lo va a poder interpretar el Prat. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que poner .wav en el caso que no apareciera automáticamente en su programa. Guardo. Aquí abajo yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo cambiarle el nombre, ¿ya? Y ahí me aparece para que yo le cambie el nombre. ¿Ya? Y también los puedo remover. Puedo copiar, puedo obtener la información, inspeccionar qué es lo que tiene el archivo, y se va a abrir un archivo, si no me equivoco, es bloc de notas. Una especie de bloc de notas. ¿Ya? Entonces, voy a removerlos porque ya los guardé. ¿Sí? Esto es solo para mostrarles cómo los puedo abrir después. Yo no necesito sacarlos y volver a abrirlos cuando yo quiera analizar. De hecho, lo puedo hacer de manera inmediata, ¿ya? Pero los voy a remover solamente para que ustedes vean cómo se rescatan los archivos. Voy a Open, Read from File, ¿ya? Y voy a ir a rescatar mi A. La abro. Y voy a rescatar también en Open. Voy a ir a rescatar mis glissandos. No sé dónde quedar. Ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Voy a View en Edit para poder verlo. ¿Ya? Entonces acá tengo el oscilograma y acá tengo el espectrograma. ¿Ya? Banda estrecha. Acá tengo una parte que no tiene sonido. Si yo me coloco ahí con el cursor, hago clic, mantengo apretado y arrastro mi cursor hacia el lado izquierdo, se va a seleccionar de color rosado y puedo ir y poner cut, cortar. Y puedo hacer exactamente lo mismo acá. Eso sirve cuando existen espacios o partes que se han saturado, elementos que yo no quiero tener dentro de mi grabación, me sirve para eliminarlos. También los voy a cortar. ¿Sí? Entonces acá solamente tengo mi oscilograma de mi A y mi espectrograma de mi A. Para ver si efectivamente es eso, acá puedo poner que se reproduzca la parte visible o el total. En este caso es coincidente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí. Vamos a borrar algunas cosas. Después les voy a explicar bien de qué se trata cada uno. Si nosotros, voy a borrar todo esto. Acá tengo el oscilograma. ¿Ya? Tengo solo el oscilograma. Voy a ir mostrándolo por partes, pero luego ustedes pueden hacer el análisis sin tener que abrir y cerrar tantas ventanas, ¿ya? Lo primero que me voy a fijar es el inicio vocal, ¿ya? Aquí el inicio vocal comienza ya con un ascenso que no es abrupto, sino que parte de manera, digamos, logarítmica, porque esa es la forma, de manera logarítmica asciende, ya es un inicio vocal normal, ¿ya? Y si quiero, yo también puedo irme a ampliar. ¿Cómo puedo ampliar yo estas ventanas? Tengo varias opciones, ¿ya? Esta es para que me muestre toda la grabación, Show All, ¿ya? Acá tengo Zoom In, o sea, puedo ir acercando, ¿ya? Ahí veo los ciclos, ¿cierto? Puedo hacer el Out, ¿ya? ¿Ya? Supongamos que voy a estar aquí y voy a poner, muéstrame todo, no quiero ir de a poquito. Ahí está. Lo que puedo hacer también es que me muestre un pedacito, una selección. ¿Ya? Y ahí me muestra el inicio.
¿Ven que está de a poquito a más? Está muy bonito ese inicio vocal, de hecho. Y si yo quiero volver atrás, pongo back, ¿ya? Para que ustedes también conozcan eso. Entonces, ¿qué voy a hacer el análisis acá? De este análisis voy a decir entonces, como ya mencioné, que existe un ataque vocal normal, ¿ya? Un ataque vocal normal, una coaptación inicial normal, ¿ya? Y que a nivel de intensidad, o sea, de amplitud, recordemos que estos son ondas y esto me está marcando la amplitud de la señal, que se muestra con inestabilidad en la amplitud. Con un primer sector, la primera mitad de la grabación, con mayor amplitud y luego decrece. ¿Ya? Ahí tengo un análisis del oscilograma. ¿De acuerdo? Voy a activar ahora la frecuencia fundamental. Y le pido que me la muestre en Show Pitch. ¿Ya? Y me aparece esa línea. Esa línea en realidad no es la frecuencia fundamental propiamente tal, sino que es un gráfico de cómo va variando la frecuencia fundamental a lo largo de la emisión. Le llamamos línea melódica, ¿ya? Porque esta va a ir subiendo o bajando según las inflexiones que tenga esta frecuencia fundamental, ¿ya? Vamos a activar, o sea, efectivamente es la frecuencia fundamental, pero el gráfico muestra las inflexiones, ¿ya? No es que ahí esté, ya no es que esté ahí, ¿ya? Sino que puede subir y bajar dependiendo de cómo vaya subiendo y bajando la altura tonal. Es un gráfico. Luego me voy a intensidad, le pido que me muestre la intensidad y ahí veo yo las variaciones de intensidad a lo largo de la señal. ¿Sí? Entonces, si me doy cuenta, ahí parte más intenso y ahí empieza a bajar un poquito y ahí desaparece, ¿cierto? Entonces, para yo saber cuál es la intensidad o la frecuencia fundamental de un sector, puedo hacerlo completo, ¿ya? Puedo hacerlo completo, pero en regla general una busca los sectores más estables, ¿ya? Estables en función de ¿qué? Del oscilograma. Este oscilograma, como es bastante inestable, es demasiado intenso en la zona inicial, voy a seleccionar, generalmente uno selecciona la parte central o la parte más estable, voy a seleccionar este trozo para hacer el análisis, ¿sí? Entonces, ahí cuando ya seleccioné, hice clic con mi cursor y arrastré hacia la derecha y ahí quedó, puedo mirarlo de hecho y puedo escucharlo. Si yo me coloco acá, puedo escuchar ese pedacito. ¿Ven? Ya puedo pedirle la parte visible que va a salir todo porque obviamente estoy viendo toda la señal, todo lo que grabé en la misma, digamos, pantalla, ya el mismo rango. Bueno, entonces voy a ir a pitch para que me entregue mi frecuencia fundamental. Get pitch. 213. Y de hecho coincide acá, porque siempre va a ir mostrando la parte que yo seleccioné. Voy a ir a intensidad y le voy a pedir que intensity, get intensity, y me aparece 66, perdón, punto 228, etcétera. Que es lo mismo, 223, porque se aproxima, que es lo mismo que me muestra acá. Si yo me muevo con mi cursor y selecciono aquí, como acá la intensidad era mayor, fíjense qué ocurre acá, aumenta. Entonces yo me voy a la parte más estable que yo defino. ¿De acuerdo? Si me voy a esta parte que ya baja la intensidad, me va a parecer más suave. ¿Ya? Y si se dan cuenta que hay pequeños instantes donde cambia la frecuencia fundamental, ¿ya? 212, 212.4, 211, la variación es nada, ya, súper bien. Ya, y ahí tengo eso, ¿de acuerdo? Ahí ya tengo eso. Aquí vi entonces el gráfico de la variación, de la intensidad y de la variación de la frecuencia fundamental. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a activar el espectrograma. ¿Ya? Y voy a sacar los otros dos porque me molestan para visualizar. Voy a hacer clic en cualquier parte para dejar de ver la selección y poder ver todo completo. ¿En qué me voy a fijar acá? Primero quiero mostrarles que efectivamente, bueno, acá coincide con el lugar que está específicamente la frecuencia fundamental, porque si me doy cuenta, si yo saco el pitch y le digo que me deje de mostrar el pitch, justo está ahí. ¿Ya?
poquito más abajo, un poquito más arriba, ¿ya? Pero está más o menos a la altura de ese primer armónico, ¿ya? Ahí se abrió ahí. Ese primer armónico que es mi frecuencia fundamental, ¿ya? Y hacia arriba tengo mi segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico y así sucesivamente hasta aproximadamente, más o menos, ¿ya? Los 4300 Hz, ya que es ahí donde ya se pierde un poquito la señal armónica, ¿ya? Está dentro de todo, está normal, pero ese análisis ya de la calidad, ya de visualizar el espectrograma lo vamos a hacer la próxima semana. Ahora vamos a sacar y rescatar los parámetros de perturbación. Para que yo pueda acceder a los parámetros de perturbación, en primera instancia tengo que mostrar los pulsos, o sea, los ciclos, ¿ya? Veamos los ciclos entonces, ¿ya? Para recordar. Esas líneas azules corresponden a los ciclos. Hago clic en el sector que yo quiero analizar en particular y arrastro mi cursor para seleccionar la zona y me puedo ir a la selección. Recuerden que acá están los botones, igual lo pueden colocar acá, donde dice View, ¿ya? Show All, muéstralo todo, Zoom In, ir de a poquito hacia adentro, Zoom Out, alejarnos de a poco, suma la selección y Zoom Back, volver a lo que teníamos antes. Entonces me voy a ir a suma la selección y ahí puedo observar nuevamente, ¿ya? Si yo voy hacia abajo ya no lo veo de color salmón o rosadito. Y cada uno de estos corresponde a un ciclo. Cada una de esas líneas azules es un ciclo. Y yo me puedo acercar aún más. Voy a la selección y los veo aún más marcaditos, ¿ven? Eso era para mostrarles. Entonces, ¿ven que dice chico también lo que había seleccionado? Voy hacia acá, le voy a poner que me lo muestre. Ya, ahí está la selección que yo hice. Y voy a ir al mismo Pulses y voy a poner Voice Report. Y acá va a aparecer un bloc de notas, miren, donde me va a dar toda la información que yo necesito de mis parámetros de perturbación, los cuantitativos, ¿cierto? Voy a ver Mean Pitch, que es el promedio de los ciclos en el sector que yo seleccioné, que es de 213, ¿ya? Luego voy a ver el jitter, la perturbación de la frecuencia fundamental. Voy a ir siempre al local, ¿ya? El valor de normalidad es inferior a 1.04. Por lo tanto, acá tengo un valor de 0.153, lo cual me indica que este jitter es normal. La variación de la frecuencia fundamental es normal. Por otro lado, voy a ver el shimmer, la variación de la intensidad. Y acá voy a shimmer local nuevamente y veo que es 2.687. ¿ya? Y el normal es 3.81, inferior a 3.81, por lo tanto está adecuado. Voy al Mean Noise to Harmonics Ratio, o sea, NHR, que el parámetro de normalidad es inferior a 0.126. Y acá está 0.04478, o sea, no hay inarmónicos, ¿ya? Y por otro lado voy al Mean Harmonic to Noise Ratio, que es el HNR, y que me muestra cuántos armónicos, cuán intensos son mis armónicos por sobre el ruido que normalmente uno siempre tiene en el cuerpo, ¿cierto? O de la misma escape ligero de aire que pudiese existir. En este caso, tiene que ser mayor a 20 decibeles para ser considerado normal. Y si ustedes se fijan, está en 23.830, lo cual está normal, ¿ya? Por lo tanto, de manera cuantitativa, esta voz está completamente normal y aquí yo ya encontré todo lo que yo necesitaba para poder hacer mi análisis de manera cuantitativa de los parámetros de perturbación de la F0, de la frecuencia fundamental, y también de la intensidad. Vamos a volver a visualizar la grabación completa, porque usualmente cuando nosotros comenzamos a utilizar, voy a borrar los pulsos, utilizar el PRAT por primera vez, nos vamos a encontrar no con esta imagen, sino que con esta. Esta es banda estrecha, y lo más normal es que nos encontremos cuando abrimos por primera vez nuestro PRAT y viene configurado por defecto
nos encontramos con esto, que es el espectrograma de banda ancha, ¿sí? Donde nosotros podemos ubicar los formantes. ¿Ya? Los formantes corresponden a sectores dentro del tracto o modificaciones que hace el mismo tracto para poder resaltar ciertas agrupaciones armónicas, ¿sí? Y esto lo vamos a ver con mayor detalle en los siguientes laboratorios. Para mostrarles un poco entonces cómo puedo cambiar de banda ancha a banda estrecha, que es lo que acabo de decir, y activar que me muestre los formantes, ¿ya? El análisis de los formantes lo vamos a hacer más adelante. Entonces, supongamos que tengo este valor, ya lo estoy viendo en banda ancha, voy a Spectrogram Spectrum, Spectrogram Settings, activo, y en ancho de banda acá tengo 0.005, que es para visualizar banda ancha, y me voy a 0.003, ¿sí? 0.003 para poder visualizar banda estrecha. Ahora vamos a aprender cómo poder sacar la extensión tonal. Ah, antes de que se me olvide, 213 nos había salido la frecuencia fundamental, ¿cierto? Para poder saber yo qué nota musical corresponde, que eso es lo que vamos a hacer ahora, las equivalencias, ¿ya? O las conversiones, ¿sí? Voy a fijarme dónde está el 213, ¿sí? Entonces, el 213 está acá. Segunda octava, sol sostenido 2, de la segunda octava, sol sostenido, y le pongo después el 2, que quiere decir que es la segunda octava, está entre el sol sostenido y el la de la misma segunda octava, o sea, la 2. ¿Cómo sé a cuál corresponde más? ¿Ya? Yo la verdad es que uno puede buscar el mínimo común, más cerca de cuál está. Yo siempre aproximo al de arriba, ¿ya? Yo siempre aproximo al de arriba. Pero si ustedes consideran que está más cerca, perceptualmente ustedes lo escuchan más como un sol sostenido, pueden dejarlo como un sol sostenido, ¿ya? Pero en general yo siempre aproximo hacia el más arriba, a no ser que la diferencia sea mucha. Por ejemplo, acá, por ejemplo, que a mí me haya salido un sonido, una frecuencia de 850, acá tengo 831 y acá tengo 880. 850 está claramente más cerca del sol sostenido que del 880. ¿Ya? Entonces, ya vamos a dejar que es un la, ¿ya? Porque está en realidad igual de cerca de los dos, ¿ya? Porque el 113 son 6 de diferencia con acá y acá son 7. ¿Ya? Vamos a dejar como un la 2, ¿ya? Para que quede claro. Vamos a ver ahora la extensión tonal. Acá tengo los glisandos. ¿Ya? Voy a ir acá, sí, lo voy a escuchar. Miren lo que sale aquí. Para ver el análisis, haga zoom al menos hasta los 10 segundos, ¿ya? O aumente a análisis largo, qué sé yo. No. Yo para poder visualizar, porque miren, fíjense, toda la grabación es de 10 segundos, ¿ya? Por lo tanto, para yo visualizarlo todo tengo dos opciones, ya corto para que sea más cortito el audio y poder visualizarlo al tiro. Voy a cortar eso también porque no es sonido. Nada. Porque nosotros le llamamos un artefacto. Ya, acá tengo mi glissando ascendente y tengo mi glissando descendente, ¿ya? Como me doy cuenta, acá va aumentando la frecuencia fundamental, el primer armónico, y la distancia entre los armónicos también aumenta, porque recordemos que los armónicos corresponden a múltiplos de la frecuencia fundamental, y si la frecuencia fundamental es más aguda, los múltiplos van a ser también más altos, ¿ya? Por lo tanto, la distancia entre los armónicos va a aumentar. A lo que nos convoca. Voy entonces a mostrar los pulsos. Ya, no me está mostrando mucho, pero me voy a acercar. Voy al glissando ascendente. Ahí aparecieron los pulsos, ¿ya? Y voy a escuchar. Ahí me sale visible part. Ya, nótese también que hay un aumento de la amplitud. Pero acá nosotros en extensión tonal no vamos a evaluar el oscilograma. De lo que sí me voy a fijar es
bueno, el espectrograma, que luego también lo vamos a aprender, pero vamos a ver los valores numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, este sector que ustedes ven acá, ¿ya? Es un sector que tiene un vocal fry, tiene ese fritito, ya que es la parte más grave del espectro, como nosotros ya lo hemos visto. ¿Ya? Es un pequeño fritito, ¿o no? Muy poquito. Bueno, entonces, en el otro parece que es más notorio el fritito. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo quiero, como esta es la parte más grave, quiero que la frecuencia fundamental me muestre cuál es la más grave. ¿Ya? Ahí me sale que son 160. Vamos a ver si efectivamente es la más grave. Para saber yo cuál es la más grave, me voy a Get Minimum Pitch. Arrójame la menor frecuencia fundamental en este sector, que yo sé que es el más grave, porque, ¿cierto? Y me sale 139, ¿ya? El promedio de todas estas es 160, pero la más grave que emití es 139. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar, ¿ya? Lo voy a anotar. 139. Bueno, en realidad es 140, ¿cierto? Porque tiene ahí una aproxima. 140. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar la parte más aguda, porque quiero ver cuánto es lo máximo que dio esta voz. Me voy a la parte más aguda. Fíjense que acá yo voy hasta donde tengo la línea, y hasta donde me marca. Dice acá que es 637. Vamos a mirar. 637. Fíjense la distancia que hay entre armónicos, ¿ya? Porque antes yo tenía un armónico en 220, el otro en 440, el otro en 660, y así. En cambio, este es 640, el siguiente es 2000 y algo, o sea, 1000 y algo, y el otro es 2000 y algo, por eso que existe esta distancia, ¿ya? Entonces, voy a ir donde dice pitch, y le voy a pedir que me muestre el máximo, el más alto de este sector, que ya era el más alto de la emisión. 644, ¿ya? El promedio era 637, pero el más agudo fue 644. Y lo anoto, ¿ya? ¿Por qué lo anoto y no lo convierto inmediatamente a nota musical? Porque puede que en el glissando descendente varíen, ¿ya? Varíen ligeramente, pero puede ser significativo. Entonces, voy a que me muestre nuevamente toda la grabación y me voy a ir a la selección del glissando descendente y voy a escuchar. Ya, ahí salió bien el fritito. Miren, escuchen. Ya, esa es el modo cero. Vocal fry o voz de frito. Tono basal también le llaman algunos autores. Voy a ir entonces a la parte más aguda del espectro. Ahí había un escape de aire, obvio, porque es un falsete que está ahí entre refuerzo no refuerzo. Ya, ahí está la parte más aguda. Me voy a pitch y como es la parte más aguda, voy a búscame el máximo. 636. Antes me había dado 644, me quedo con mi 644. Y voy a ir a ver la parte más grave del espectro. ¿Sí? Ahí me está contaminando con el frito. Le voy a pedir entonces que me dé el mínimo. Escuchémoslo primero. Ya, le voy a pedir que me dé el mínimo. Get high pitch, get minimum pitch. 125. Anteriormente me había dado 140. Me voy a ir con el más grave ya para ampliar mi extensión. 125. Y ahora voy a hacer la conversión. Me voy a ir a mi dibujo, o sea, mi tabla, perdón, y voy a buscar el mínimo. 125, ¿ya? 125 en este caso está más cercano al si de la primera octava, más que al, aunque yo generalmente lo voy hacia arriba,
pero dejémoslo al que esté más cercano para no confundirnos, ¿ya? Entonces, si de la primera octava, ¿ya? Entonces yo anoto, si de la primera, si 1, si 1, ¿ya? Anotar y buscar. Es un si 1, ¿ya? Este es el mínimo. Qué fea mía, ahí sí, el mínimo. Y ahora voy a ir a buscar el máximo. Y el máximo era 644. Voy a 644. ¿Dónde está 644? Y está entre el re sostenido 4, cuarta octava, ¿sí? 644, y el mi de la cuarta octava. Como es 644, ya está más cerca, al parecer, de este. ¿Ya? 22, 24 son 22. Y vamos a hacer 160 menos 20. Ya, está más cerca de este. Ya. Es un mi 4. Entonces, mi 4. Y este es el máximo. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que contar cuánta es la extensión tonal para considerarlo como normal. Entonces, si 1 a si 2 es una octava, de si 2 a si 3, 2 octavas, ¿sí? ¿Y dónde estaba el mi 4? 2 octavas y un semitono, 2 semitonos, 3 semitonos, 4 semitonos, 5 semitonos. Ya. 2 octavas, casi y media. Ya, casi y media. Y eso es normal, es una extensión tonal, vocal normal, porque sobre 2 octavas nosotros ya lo consideramos como normal. Nosotros sabemos que puede ser más, obvio, puede ser de 2 octavas y media, 3 octavas incluso. Ya, recuerden que esto es un elemento biológico, venimos programados así, pero en este caso está completa y absolutamente normal. ¿Sí? Eso es lo que les quería comentar en este video y ahora ustedes tienen que hacer el mismo análisis con ustedes mismos.